Iniciamos ahora la segunda conferencia de este seminario de la mano de la doctora María José López Grande. Bueno, para mí Pepa, pero bueno, esto lo dejamos así porque es que nos conocemos hace muchos años y la conocí así. María José es doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 1993. Fue becaria predoctoral en el CSIC, en el Departamento de Filosofía Bíblica y Oriente Antiguo, y becaria postdoctoral en el Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico y del Instituto de Arqueología de la University College de Londres. Ha participado en diversas expediciones arqueológicas en Egipto, en Heracleópolis Magna, que fue donde nos conocimos, allá en el predinástico, en la expedición de Cantir Pirámides en Romer and Pelicen del Museo de Hildesheim, en el proyecto de Yahuti, en Abu el Narga, y actualmente es investigadora en el proyecto de Cubet el Cagua dirigido por la Universidad de Jaén. Es profesora titular de Arqueología por la Universidad Autónoma y coordinadora del Grupo de Investigación Ibiza Púnica, que estudia diferentes aspectos de la cultura material egiptizante documentada en los yacimientos arqueológicos de Ibiza. Y es autora, por supuesto, de un gran número de publicaciones científicas y de alta divulgación referidas tanto al tema de arqueología como del arte egipcio. Les dejo con ella. Buenos días a todos, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias, Esther, por tu amable presentación. Muchas gracias, Esther, Isabel, por la bienvenida que nos han dado a todos y, sobre todo, al Departamento de Egipto por todo lo que está haciendo, tanto de investigación como de difusión, como ya se ha dicho. Nos alegramos muchísimo de que sea así. Bueno, yo voy a ir más allá del predinástico, voy a estar hablando de los dioses de procedencia próximo oriental, es decir, si bien ha señalado Antonio y antes en las palabras del inicio del seminario ya se había indicado que esos dioses egipcios son tantísimos, tan numerosos, tan importantes y tan antiguos, pues a pesar de ello, a pesar de que la sociedad egipcia asumía ese panteón, ese universo religioso tan amplio, diverso y complejo y resolutivo para las necesidades en la vida y en la muerte que tenían los antiguos egipcios, no tuvieron ninguna duda en aceptar otros dioses de culturas distintas. Aceptaron dioses de procedencias muy diversas. En esta comunicación solamente me voy a centrar en los de procedencia próximo oriental, que son bastantes, y los vamos a tratar someramente para abrir un espacio de conocimiento que, bueno, pues igual que el predinástico, a veces queda un poquito relegado fuera de lo auténticamente faraónico. En los 30 minutos que tengo voy a intentar hablar de la actitud receptiva de dioses foráneos por parte de los antiguos egipcios, pero también de advertir de la reciprocidad, es decir, las gentes foráneas aceptaban de muy buena gana, de muy buen grado a las divinidades egipcias por la importancia que ese concepto de religión egipcia y la importancia de esas divinidades tenían en el mundo antiguo a nivel, digamos, universal del mundo próximo conocido. Vamos a hablar de la transmisión de los cultos, cómo llegan esas divinidades extranjeras a Egipto, y vamos a identificar algunos dioses precisamente de esa procedencia próximo oriental. En cuanto a esa actitud receptiva, podemos señalar que en lo que es el ámbito egipcio existen muchas divinidades foráneas. Desde momentos muy tempranos vemos que hay un elemento que es asumido, que es foráneo, pero que se integra en ese pensamiento mágico religioso que es propio de las culturas antiguas y que es muy peculiar en el mundo del antiguo Egipto. Por lo tanto, vamos a ver que hay dioses que rebasan las fronteras, aunque Egipto tiene unas fronteras siempre muy reconocidas, unas fronteras naturales que son el mar o los mares y esas zonas áridas que se llegaron a convertir en desiertos. Pero es verdad que son unas fronteras muy abiertas, tanto en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Y sabemos de rutas de comunicación entre entornos culturales distintos que afectaron a Egipto y que, lógicamente, en el ámbito de las divinidades van a actuar en doble sentido. De ahí esa reciprocidad a la que antes me refería. Y tenemos algunos dioses que efectivamente y específicamente dentro del panteón egipcio se entienden como dioses de las fronteras.
dioses de ese territorio que está en el límite de lo que es la cultura faraónica. Más allá está lo distinto, lo extranjero, que nunca es bien recibido desde el pensamiento egipcio, y por lo tanto sí que es verdad que existen divinidades egipcias, como esta que tenéis en la imagen. Sogdu es un dios egipcio que se llama Señor de las tierras extranjeras, pero que en definitiva lo que hace es guardar esas fronteras, tanto en el norte, que es donde mejor se le conoce, como en la frontera del sur. Y tenemos una divinidad también muy importante, en este caso una divinidad que conocemos por términos egipcios y que conocemos también en ese ámbito próximo oriental desde momentos muy tempranos, que es la Señora de Biblos. Biblos, una antigua ciudad del levante mediterráneo, una Baalat Gebal, que es como se diría en esas lenguas próximo orientales, pero que si os fijáis en la iconografía es identificada con Hathor, la diosa egipcia, pero también con otras diosas próximo orientales, Astarte, Kadesh o Anat, de las que después vamos a hablar. Esas divinidades, tanto Sogdu como Hathor, tienen desde momentos tempranos un culto importante en la zona del Sinaí, donde Egipto tiene muchos intereses, el Egipto antiguo, por las cantidades de materias primas de interés que allí le interesan, y sobre todo va a ser en el Reino en el Reino Medio, cuando se van a hacer muchas expediciones a un lugar, a Serabit al-Hadin, donde hay una actividad minera importante. Es el lugar de la turquesa. Hathor es la señora de la turquesa, pero en ese ámbito de trabajo, de cantera, hay dos divinidades importantes, esa Hathor, Baalat Gebal, a la que me he referido, y también Sogdu. Para ambos se han reconocido capillas en este entorno, y también es interesante conocer esta pieza, esta pequeña esfinge que se conserva en el Museo Británico, que fue hallada por Petrie en el asentamiento de los trabajadores precisamente de Serabit al-Hadin. Lo interesante es que, como veis, es una pieza bilingüe, puesto que tiene una inscripción jeroglífica y tiene una inscripción también protosinaítica, que probablemente están aludiendo a los mismos conceptos. El protosinaítico no lo leemos con fluidez, lógicamente es una lengua que todavía está en estudio, pero sí que cabe pensar, lógicamente, que se está refiriendo a una divinidad femenina que en egipcio es Hathor y que comparte esa naturaleza de divinidad y de territorio sagrado, ese espacio del Sinaí donde ambas son adoradas. Esa transmisión de los cultos de divinidades extranjeras que llegan a Egipto, de divinidades egipcias que salen al extranjero, son posibles y son constantes gracias a los contactos e influencias que se dan entre las regiones y las poblaciones, contactos para los que tenemos evidencias diversas. Desde el ámbito egipcio tenemos muchas de esas evidencias, pero me voy a llamar la atención o me voy a quedar con esta imagen de una tumba del Reino Medio que está en Beni Hassan, la tumba de Nuhotep, donde una familia de gentes, de beduinas, de asiáticos, pues llegan para llevar unos productos a Egipto. Lo interesante es que estas personas que van a cumplir una encomienda, una solicitud de Egipto acerca de unos productos, como veis, viajan con toda la familia, y lo cual es interesante porque estas gentes no llegan a llevar un producto y se marchan, sino que acampan, se quedan allí un tiempo, conocen los dioses egipcios, los rituales egipcios, y a la vez ellos hacen su vida con sus creencias, con sus rituales, con sus divinidades, y todo esto cala en las poblaciones, como es lógico y natural. Otra evidencia muy interesante es lo que nos narra una parte del papiro Brooklyn, que es interesantísima, se data en la 13ª dinastía, y se nos ofrece una lista de empleados domésticos que van a las casas importantes egipcias del sur, y dentro de esa lista de 90 personas hay 45 que son asiáticos. Esos asiáticos fundamentalmente van a trabajar en tejedurías, interesante, probablemente en el trabajo de tejidos de lana, y tienen una onomástica propia. Es muy importante la onomástica para conocer a estas personas, y hay 45 personas de onomástica próximo oriental, o sea, de ese colectivo grande, 45 serían gentes del Próximo Oriente. Uno de ellas se llama Aper Respu. Respu es
Reshef, decimos en castellano cuando hablamos de esta divinidad. Los egipcios lo llamaron Respu. Y es una de esas divinidades próximo-orientales que va a tener mucha importancia en Egipto. Otro elemento interesante, también de la dinastía XIII aproximadamente, es la impronta de un cilindro-sello hallado en Tel Daba, que nos presenta imágenes de divinidades, esa figura que aparece sobre unas montañas con una mano alzada es un dios de la tempestad, es una divinidad importante en la zona del norte de Siria actual, incluso en la zona de Anatolia, en la zona de Hatti, y este contacto es importante y se pone en relación, lógicamente, con esa ocupación que desde el primer periodo intermedio se da en Tel el Daba, que dará lugar después a lo que es el ámbito de los Ixos, esas poblaciones extranjeras que llegan a dominar Egipto y que en todo ese mundo del segundo periodo intermedio van a estar asentadas en ese territorio del delta, en el entorno de Avaris, y van a tener, lógicamente, también sus cultos, sus creencias, sus rituales funerarios, etc. Todo esto abre el camino, sin duda, a la aceptación por parte de la población egipcia de unas divinidades extranjeras. Muy probablemente a ellas están aludiendo símbolos de difícil interpretación, como esta diadema, que no sabemos exactamente su procedencia, pero es muy llamativa la decoración que tiene con estos prótomos de gacelas. Fijaros que se repite el número de estos animales y que vamos a encontrar precisamente ese símbolo en los dioses próximo orientales aceptados en Egipto, de los que vamos a hablar a continuación. En diferentes documentos, muchos de ellos estelas de carácter privado del Reino Nuevo avanzado, dinastía XIX, en muchos casos, vamos a tener representaciones, como veis, de personas egipcias con nombres egipcios que están rindiendo homenaje a divinidades extranjeras. En este caso, la divinidad que aparece sentada en un trono, con un tocado, que es una tiara alta, con un prótomo de gacela en la frente, fijaros que es eso mismo que os mostraba antes en la diadema que veíamos, es una divinidad que es Cozar. Cozar o Hasisus es una divinidad del panteón cananeo que es un dios de carácter artesanal, un dios que fomenta la metalurgia, que fomenta la arquitectura. Esta estela es hallada en Menfis, donde sabemos que la divinidad principal es Ptah, la divinidad egipcia principal es Ptah, que es una divinidad creadora, relacionada también con el mundo de la artesanía, y sin duda esta estela con una divinidad asiática próximo oriental resulta interesante. Tenemos aquí otra divinidad, fijaros, con un atuendo parecido al egipcio, pero con rasgos orientales distintivos, como esa barba apuntada o como esa tiara con dos cuernos. Esta divinidad recibe el nombre de Mekal, es también una divinidad del panteón cananeo. Esta fue hallada en Beth-Shan, es decir, en la zona norte de Palestina. Es también de la dinastía XIX por un dedicante que es egipcio, Amenemope, que es un arquitecto, que va acompañado de su hijo, para el que también se nos da el nombre en la estela, que es Parenheb. Otra divinidad muy importante de origen o procedencia próximo oriental es Jorom, no Horus, Jorom, que vemos en esta estatua famosa del Museo Egipcio del Cairo, donde está protegiendo, cubriendo las espaldas, podríamos decir, a una imagen de Ramsés II infante, una divinidad que tiene muchísima importancia, como veremos a continuación. Y otro de estos dioses que estamos identificando es ese Recep Raspu, que también lleva sobre la frente, como veis, un prótomo de gacela. Es una divinidad muy importante en la zona del Próximo Oriente Asiático, hablaremos de él a continuación, y es una de las divinidades que más culto y más significación tuvo en Egipto a partir de la dinastía XVIII. Estas tiaras con los prótomos de gacela, como os comentaba anteriormente, se pondrían en relación con estas divinidades. Divinidades que hasta ahora he mencionado masculinas, pero para las que también en ese colectivo tenemos divinidades femeninas. Astarte, que sería la que tenemos en la estela de Tel Borg, subida en un trono que se asienta sobre un caballo.
está frente a Recep o Raspu, esa otra divinidad que antes os comentaba, y también tenemos a otra divinidad, esta que aparece desnuda sobre un león. Es una diosa que recibe diferentes nombres, normalmente se le identifica como la diosa Cades. Fijaros que en su iconografía recuerda muchísimo todo lo que es el rostro, la cabeza, el peinado, incluso el tocado, el disco solar que lleva sobre la cabeza, recuerda muchísimo a la propia diosa Hathor o a la Baalat Gebal, pero la desnudez de su imagen contrasta con lo que en Egipto estamos acostumbrados a ver en las imágenes divinas, que no aparecen, si bien con vestidos o trajes muy ceñidos, pero nunca aparecen en desnudos completos, integrales, como el que vemos aquí. Esta divinidad, fijaros que está acompañada por dos divinidades masculinas. Una de ellas es Recep, ya la identificáis, con esa tiara y el prótomo de gacela, portando armas, es importante, es un dios guerrero, lo vamos a ver a continuación. Y la otra divinidad es una divinidad egipcia, es el dios Min, pero esa combinación, ese conjunto se hace importante y se hace coherente en esa estela, donde los adorantes, fijaros en ambos casos, tanto en la primera que he mencionado de Tel Borg como en esta segunda que está en el Museo de Turín, pues son personas egipcias. El origen del asentamiento formal, digamos, de estas divinidades en Egipto parece que se produce en momentos de la dinastía XVIII, en concreto para el reinado de Amenhotep II. Tenemos datos muy interesantes porque hay referencias textuales a dos de estos dioses muy importantes, Recep o Raspu y Astarte. En una de las esfinges de Amenofis o Amenhotep II es la gran estela de la esfinge, donde se dice que Recep está vinculado con el dios Montu, dios tebano de la guerra, y que en la misma estela se dice que este monarca, Amenhotep II, para él se dice que los dioses Recep y Astarte están satisfechos con la destreza del rey con los caballos. Esto es importante, es un monarca que conocemos de él algunas imágenes precisamente haciendo estos ejercicios deportivos con caballos, con carros, etc. Y es interesante que esos dioses proximo-orientales que han llegado a Egipto, como los caballos, como algunas de las armas que estos dioses van a aportar en un momento determinado, en ese segundo periodo intermedio, cuando ya son asimilados por los egipcios en este momento de la dinastía XVIII, pues que este monarca se asocie a esas divinidades en inscripciones monumentales de su reinado es realmente interesante. En otra de las estelas, la estela de Midrahina, este monarca se hace llamar amado de Recep o de Raspu, de esta divinidad, y también lo hace en un sello publicado por Groslow, que no se conserva o no se conoce su paradero. ¿Quiénes eran estos dioses extranjeros? Pues son dioses, estos dos últimos, Astarte y Recep, dioses asociados a la guerra y a las armas. Para ellos tenemos una documentación importante en el ámbito próximo oriental. Aquí tendríamos en egipcio el nombre de Astarte y nos van a dar esos datos, pues vinculaciones con los elementos que después van a perdurar en la iconografía y en las manifestaciones egipcias que tenemos de ello. Astarte suele estar vinculada con los caballos, de hecho hay un artículo antiguo del Leclan que es Astarte a cheval, y muchos de los elementos iconográficos, como veis, sin ninguna inscripción, que han aparecido en Egipto con una mujer desnuda que va a caballo, se han puesto en relación precisamente con esta divinidad próximo oriental. Divinidad que tenemos mostrada a caballo con todos los datos epigráficos necesarios para reconocerla y, por tanto, precisamente esas armas que también la caracterizan como una diosa de la guerra, que lo es. Por otro lado, tendríamos en esas divinidades también como muy importante a esa diosa que antes os he mostrado. En este caso es una estela diferente a la anterior, pero fijaros con la misma iconografía y con la misma identidad de los dioses, esta diosa extranjera en el centro, para la cual existen esos nombres, Cades, Astarte, Anat, o sea que podría ser una manifestación de esa misma diosa Astarte que acabamos de ver, y está acompañada, como veis, por el dios Recep y por el dios egipcio Min. Para esa diosa Astarte, fijaros que en el panteón o en los panteones próximo orientales la tenemos como Astoret, en el panteón semítico noroccidental. Es una diosa muy próxima a Istar o Inanna, las diosas mesopotámicas, una relevante figura del panteón cananeo asociada con Anat,
y se la considera diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la guerra, y es una diosa amazona en la iconografía egipcia, como acabamos de ver. Dioses que eran importantes, conocidos y que están bien documentados en este ámbito próximo oriental, esta zona del norte de Siria, donde va a surgir ese imperio escrito en barro que decimos que es Ebla, y la importante ciudad de Ugarit, que nos ha legado tantísima información escrita. Divinidades que conocemos bien por los textos, divinidades que están representadas en la iconografía de estos lugares, pero existe que en esas iconografías nunca van a estar identificados con inscripciones. Y eso es lo que en Egipto vamos a tener, esa identificación de la imagen de la divinidad y también del nombre de la divinidad escrito junto a esa imagen. Para Recep, en esos textos o en esa documentación extranjera, sabemos que las primeras nociones que tenemos de esta divinidad se remontan al tercer milenio, hacia 2300 antes de nuestra era, donde tenemos bastantes textos rituales en la ciudad de Ebla dedicados a una divinidad que se llama allí Ra-Sahab, y que no cabe duda que es la misma divinidad que conocemos como Raspu o Ra-Sahab en Egipto. En ese mundo, Eblaíta es una divinidad plenamente definida, es una divinidad para la que sabemos que existían cultos en la propia Ebla, en las ciudades de Terca, de Mari y de Ugarit. En los textos de Ebla está identificado con Nergal, que es un dios del ámbito funerario. Se le hacen ofrendas y es interesante porque en esas ofrendas vemos que hay elementos propios de un dios de la guerra, carcaj, lanzas, flechas, puñales, cuchillos, en definitiva, elementos que tienen que ver con esa actividad violenta y agresiva propia de la guerra, y además esos textos nos hacen ver que esas ofrendas se hacen a los pies o se le hacen a la cabeza o se le hacen a los brazos. Por lo tanto, se nos dan datos de que es una divinidad de aspecto antropomorfo y que además es una divinidad agresiva. Aquí tenemos algunos de los textos rituales que se pueden leer, las ofrendas que se dan, una oveja como holocausto para el cetro del dios Ra-Sahab de la ciudad de Atani, una oveja como provisión de la punta de lanza de madera para el dios Ra-Sahab, la decoración de un puñal amorrita, en definitiva, textos que nos hablan de esa actividad agresiva y de esa capacidad de portar las almas. Sabemos que para este dios había templos dedicados a su divinidad en Ebla, que tenía un clero propio, también lo sabemos por los textos, y que había participación del monarca eblaíta y de otros miembros de la realeza en el culto a esta divinidad. Sin embargo, hay poca evidencia del nombre de este dios en la onomástica eblaíta. Eso también es importante porque la antroponimia, como ya he señalado, es muy, muy relevante para darnos a conocer aspectos de estas sociedades antiguas. Por lo tanto, la reconstrucción de su figura se puede hacer, como ya he indicado, a partir de las referencias iconográficas, a partir de las referencias textuales para ponerlas en relación con las imágenes que tenemos de ese periodo. En cuanto a Recep, vamos a tener, referencias ambiguas, escasas en ese ámbito eblaíta, pero luego en el ámbito de Ugarit vamos a tener una gran documentación acerca de esta divinidad. Vamos a saber que es un dios que, como en Ebla, se va a identificar o a relacionar con Nergal. Es un dios violento y nefasto que extermina la descendencia de personajes concretos. Se detallan ofrendas para la divinidad, vacas, ovejas, aves. Sabemos que hay un templo del dios que tiene un culto organizado, que tiene un clero. Hay epítetos que le hacen el señor del escudo, por lo tanto es un señor, una divinidad que también es guardián, portero, señor de la flecha, de la jabalina, señor de las aves, y tiene también una clara relación con los caballos, aspectos que son importantes. Por ejemplo, en una de las tablillas de arcilla de Ra-Sanra se lee 15 recipientes de grano para los caballos de Ra-Sahab. Importante. Otras competencias de esta divinidad, pues sabemos que está incluido en textos de carácter mágico y adivinatorio,
Es invocado para mediar ante las mordeduras de las serpientes, aunque hay otros dioses como Jorón y Shapás que son muy reconocidos en esa función, y asiste a otras divinidades en diferentes motivos. Es un elemento frecuente en este caso en la formación de los nombres ugaritas. Hay muchos nombres que se conforman con este nombre. Aper-Reshep, ese personaje de origen próximo oriental que aparece mencionado en el papiro Brooklyn, sería portador de uno de estos nombres pues que llevan esta partícula, este teónimo de esta divinidad. En cuanto a la iconografía de este dios, no tenemos en ese ámbito heblaíta o en ese ámbito ugarita imágenes que le representen y que a su vez nos den la indicación de que se trata de esa divinidad. Sin embargo, la gran cantidad de estas figurillas de bronce que representan a un dios agresivo, el smiting God, el dios que golpea, pues pueden estar haciendo referencia a otras divinidades, por ejemplo Baal, que lo vemos en la estela que se conserva en el Museo del Louvre, o el dios Baal puede aparecer también en estas imágenes de bronce, pero lógicamente esa iconografía se corresponde muy bien también con la del dios Ra-Sab. El dios Ra-Sab que también estaría en esa gran ciudad de Biblos, donde está el templo de los obeliscos, donde han aparecido muchísimos centenares de esbotos de estas imágenes votivas que estamos viendo con esta imagen del dios que golpea. La transmisión de estos cultos, del conocimiento de estas divinidades que tienen su mundo originario en ese ámbito del norte de Mesopotamia, sería fácil de comprender por las conexiones que Egipto tiene a lo largo de su historia y sobre todo a partir del segundo periodo intermedio con ese mundo próximo oriental. Por lo tanto, llegan esas divinidades a Egipto. Sabemos que ya en el reinado de Amenhotep II, como hemos visto, son divinidades, Astarte y Reset, que están en el ámbito de la realeza, y vamos a tener además las imágenes fidedignas que nos van a presentar a estos dioses con las inscripciones que representan sus nombres. ¿Y cómo nos representan los egipcios a estos dioses? Pues hemos visto ya algunas imágenes, aquí tenemos alguna más. Un dios agresivo que enarbola armas, muchas de ellas de origen próximo oriental, que se viste parecido a lo egipcio, pero con algunos elementos distintivos, por ejemplo, la tiara con esas largas cintas, el prótomo de gacela sobre la frente, la punta de la barba muy marcada, el faldellín, en este caso propio de los pueblos del mar, que lleva el escudo, señor del escudo, como dicen los textos ugaritas, que porta la lanza, en definitiva, un dios agresivo que vamos a encontrar en diferentes estelas, muchas veces estas estelas, bueno, prácticamente todas ellas, cuando sabemos quiénes son los dedicantes, son personas del ámbito privado. Podríamos poner incluso en relación con estas divinidades algunos elementos, como algunas cerámicas, esta que estáis viendo, que se nos van a presentar, son cerámicas precisamente de ese reinado de Amenhotep II que estábamos comentando y posterior a Menofis III, sobre todo a partir de ese momento es cuando se van a dar estas cerámicas. Y fijaros el prótomo de gacela, veis quizá mejor aquí, que aparece decorando esta jarra tan extraordinaria, que no es única, esta se conserva en el Metropolitan Museum, pero tenemos otras parecidas en colecciones privadas, lo cual es interesante. El prótomo de gacela, asumido a Ra-Sab, alguno podría preguntarse, ¿no estaría refiriéndose a la diosa Satet, diosa de Elefantina, que también se identifica con ese antílope? Es posible, pero lógicamente vemos reiteradamente ese distintivo en la frente, en casi todas las imágenes, no en todas, por eso he puesto esta, pero en casi todas las imágenes que hacen referencia a esta divinidad. Fijaros que esta divinidad, en este caso, aparece siendo adorada y aparece como una estatua de culto. Fijaros, es una divinidad agresiva que parece que va a golpear al propio orante, que está sobre un estante y tiene todos los visos de parecer una estatua de culto. En este caso, la misma divinidad, con todos esos mismos atributos que estamos comentando, sosteniendo un escudo y una estatua de culto claramente mostrada en esta pieza que se conserva también en el Metropolitan Museum y que ya es más tardía, periodo ramésida, probablemente comienzos del tercer periodo intermedio.
En ella también vemos todos esos atributos que distinguen a esta figura. En piezas fragmentarias como esta que vemos, pues podemos incluso seguir ahondando en estos detalles, incluso ver esa vinculación tan interesante de esta divinidad con los caballos. Y tenemos además unas inscripciones monumentales del periodo ramésida en el templo de Medinet Habu, recopiladas por Kitchen en su libro monumental, en su colección monumental de libros, donde se nos dice que los guerreros de carro, es decir, los aurigas, son tan fuertes como los respu en plural, lo cual también es interesante. Otro epíteto interesante para esta divinidad es el de señor de las cabras o señor de las aves, que comentaremos en otro momento porque es muy largo y se me acaban los minutos. Con respecto a Jorom, es una divinidad también del próximo Oriente Asiático muy interesante porque se le relaciona con un epíteto ugarita que le califica como joven, como paje, como príncipe, lo cual es interesante porque vamos a ver que hay alguna vinculación de esta divinidad con Horus. Y fijaros en el símil fonético, en la similitud fonética entre Joron y Horus. Es un dios, sobre todo, que destaca, tiene muchas prerrogativas y competencias, pero sobre todo destaca porque es una divinidad que es muy eficaz contra la mordedura de las serpientes. Una divinidad que va a recibir culto en Egipto en un primer momento en el entorno de las pirámides, en concreto en el entorno de un templo dedicado a Horati, el Horus del cielo, del horizonte, y por esa razón esta divinidad va a ser considerada también como protectora del ámbito de la realeza, pero con una vertiente muy marcada en el ámbito privado. Aquí vemos la identificación de esta divinidad próximo oriental con la esfinge y su denominación Joron en las inscripciones. Interesante este aspecto también. En una estela, en esta que vemos aquí, vinculado a dioses tan importantes como Amón, dios egipcio, como Rashab, dios próximo oriental, y en el segundo registro de la estela aparece Jorom, fijaros, con aspecto de halcón tocado con la doble corona. Y eso es interesante porque Jorom, además, por esa capacidad de protegerse contra las serpientes, se va a vincular con el dios egipcio Set, y eso, más su connotación con Horus, va a conllevar el desarrollo de un aspecto muy interesante para Horus, que va a ser el de protector de las serpientes. Estas imágenes corresponden a Shet, y esa capacidad de Shet, de protector de las serpientes, va a quedar después resumida en la imagen de Horus sobre los cocodrilos. Fijaros qué interesante. Estas estelas, esta que pongo es del siglo IV antes de nuestra era, es muy tardía, es la Metternich también del Metropolitan Museum, pero las conocemos desde finales del periodo ramésida, lo cual es muy interesante. Estelas de diferentes tamaños, estelas amuleto, como la que tenemos en la colección de este museo. Y ya solo unas palabras sobre esta diosa Gadés antes de que las directoras me echen de la mesa. Recordaros que esta diosa, ya hemos hablado de ella, aparece con varios nombres, lo cual es interesante. Aparece en varias estelas egipcias. Esta divinidad es muy probable que reúna el concepto de varias divinidades, desde la Gebal, de la Balat Gebal, a otras muchas divinidades, tanto egipcias como próximo orientales, que las vemos subidas sobre los leones en manifestaciones distintas de distintos lugares. Ya en el periodo persa, fijaros, en un momento muy avanzado de la cultura faraónica, en el templo de Ibis, en el oasis de Harga, aparecen una serie de divinidades egipcias y con ellas estas divinidades próximo orientales, lo cual es interesante. Y para Rashab, además, allí se dice que es hijo del señor de Heracleópolis, lo cual es muy interesante. Conclusiones. Bueno, pues son dioses aceptados como las otras divinidades egipcias. Muy importante la documentación escrita, muy importante la documentación iconográfica. Tienen competencias propias que son heredadas de la naturaleza original de estos dioses. Esas competencias las mantienen en Egipto. Hay asimilaciones y derivaciones en otras divinidades, sobre todo en momentos avanzados de la cultura, lógicamente la trayectoria que viven estas propias divinidades. Su culto se extiende
por la población egipcia desde la dinastía XVIII es muy generalizado en época ramésida, quizá también por la presencia de asiáticos en Egipto. En el caso de Recep o Raspu, las armas, la actitud combativa son las que van a predominar, competencias y prerrogativas que son conocidas, como hemos visto, desde sus momentos más tempranos. Esas armas y su actitud combativa las hemos visto mostradas en los textos de Amenofis II, donde también se le equipara con Montu, un dios egipcio de la guerra. Vemos que Recep y Astarte están en boca de ese faraón. Se equipara con el faraón en algunos epígrafes. El rey llega a ser llamado amado de Recep. Se alude a los guerreros equiparados con el dios Emedinet Abu y está asociado a otros dioses, como hemos visto en diferentes estelas del panteón egipcio. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María José, por esta conferencia tan completa y que, bueno, si no tenían bastante los dioses egipcios con tener, bueno, muy diversos dioses egipcios que se asimilan entre ellos, pues como no tenían otra cosa que hacer, dice, vamos también a aceptar todos los demás dioses que nos vienen de fuera. Así que, bueno, yo creo que ahí está la riqueza de la religión egipcia, no solamente los suyos, los propios, sino los que vienen de fuera y que, bueno, por eso nos gusta tanto y está fascinante. Así que muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Ninguno de los dioses que has comentado tiene templo en Egipto. En cambio, Yahvé llegó a tener 2 templos y no has hablado de él. Tuvo uno en Leontópolis y otro en Elefantina. Además, en el de Elefantina está relacionado con la diosa Anat. ¿Es que tienes especial rabia a Yahvé? No he querido meterme en Yahvé porque tendría que meterme en más aspectos de la Biblia, hacer un poquito de referencia a ese ámbito, y tenía otros dioses para los cuales tenía referencias muy interesantes con el momento en el que son realmente asimilados en Egipto, el momento de Amenhotep II, esas inscripciones que asimilan al rey con el dios y que dan una importancia clarísima a esa divinidad, tanto Rashab como Astarte, me centrando un poquito en ellos. No he mencionado a otros dioses que también están presentes y que no daba tiempo. Baal también está presente en Egipto, también tenemos estelas de Baal. No podía en 20 minutos hacer todo. Lo siento, pero sí que es verdad, y esas referencias son muy interesantes, sobre todo la de Elefantina, la conozco bien por mi trabajo en Kubet el-Hawa, y realmente desde la perspectiva histórica es interesantísima, y todo lo que conlleva, además de dificultad de los cultos por los sacerdotes de Hnum y esa rivalidad que pudo o no pudo existir, etcétera. A los papiros de Elefantina. Muchísimo. Y además 2 templos, realmente, 2 templos, que ninguno de estos dioses llegó a tener templos. Nada, simplemente eso, a lo mejor eso, que tienes alguna cierta animadversión contra Yahvé. Vamos a ver, no hay templos conocidos de estos dioses, hay culto probablemente de ellos, y que tenemos mucho que hacer en Egipto todavía. Así que a lo mejor encontramos capillas sencillas o para estos dioses, probablemente las hubo. Aparte de otro aspecto es lo que ha dicho Antonio, el espacio sagrado. Pudo haber culto sin un templo construido en piedra, pero pudo haber culto en espacios sagrados donde hubiera capillas que no nos han llegado, hechas de adobe o de cualquier otro material.